La belleza de Zaruma es incomparable. Sus calles angostas que serpentean las formas del cerro nos dejan ver una ciudad donde el tiempo se detuvo un siglo atrás. Es fácil comprender por qué tantos llegaron a estas tierras y jamás quisieron irse. Los 1.200 metros de altura en los que se encuentra la villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma hacen que sus habitantes no se sientan ni de la sierra ni de la costa. Su clima es simplemente perfecto. Podemos encontrar ciudades históricas asociadas a la minería, muchas en América Latina, por ejemplo en Oro Preto, en México, también en Tasco, podemos encontrarlo en Bolivia, en Potosí, que han tenido o obtienen el reconocimiento de patrimonio cultural incluso de la humanidad. Entonces, desde el año de 1990 está declarado Patrimonio Cultural Nacional, Zaruma. Tiene una área de protección de cerca de 85 hectáreas, un área de primero y segundo orden, y cerca de 209 casas patrimoniales están inventariadas. De su fundación el 8 de diciembre de 1595, queda el acta que detalla la devoción e importancia que tuvo este sitio en la época colonial. En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Serenísima Reina de los Ángeles, la Virgen María, Nuestra Señora, a quien debemos adorar y querer como católicos y cristianos, yo, Damián de Meneses, gobernador, poblador y alcalde mayor de la villa de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma, en la parte y lugar del cual se tiene señalado para hacer fundar la vila. La historia de esta ciudad está ligada a la extracción de la riqueza mineral de sus entrañas. Y prueba de ello son los más de 2.000 objetos que se conservan en el Museo Municipal. Para cañaris e incas, el oro era parte de su ritualidad y orfebrería, mientras que para los españoles, que llegaron a inicios del siglo XVI, su valor implicó la explotación de cientos de indígenas en condiciones inhumanas para enviar toneladas del preciado metal al viejo continente. Se habla de que en 1533, por ejemplo, mucho oro salió de acá de Zaruma para el rescate de Atahualpa. Este oro tenía que ser llevado hacia Cajamarca, la República del Perú. Pero dice que cuando ya los incas se enteraron de que Atahualpa lo mataron, pues prácticamente ellos escondieron el oro. Es posible apreciar la cómoda y lujosa vida que tuvieron franceses, ingleses y sobre todo norteamericanos que explotaron el oro de Zaruma y Portobelo el siglo pasado. A pesar de los difíciles y peligrosos caminos que se hacían a lomo de mula, aquí se contaba con la tecnología del primer mundo en aquella época. Luego de la independencia del 26 de noviembre de 1820, llegan a Zaruma ingleses, franceses, norteamericanos, prácticamente todos atraídos por el oro. Toda la tecnología que tenían en su país de origen dice que ellos la querían tener acá también en Zaruma. Estos teléfonos han funcionado a base de vueltas. Sé que marcaban una vuelta, un domicilio, una vuelta larga, una vuelta corta, otro domicilio, 2 vueltas, otro domicilio. Estas máscaras, por ejemplo, han utilizado los jefes o los dueños ya para ingresar a las minas. Los trabajadores dicen que los mandaban así nomás, ya, incluso hasta sin zapatos muchos de ellos. Aquí tenemos las vitrolas que a partir de 1900 pues ya han existido. Tenemos un fonógrafo, una pianola. Sabemos hoy de que el oro es patrón de respaldo a las economías de todo el mundo. Y esa ha sido precisamente la razón por la cual el mundo se volcó a Zaruma por el oro. Ahí tenemos nosotros las publicaciones y los estudios que se hicieron aquí en Zaruma por parte de Alexander von Humboldt, Theodor Wolff, la misión geodésica francesa. Y déjeme decirle que hoy en día, bajo el velo de turistas, vienen entidades como la Universidad de Cambridge, Oxford, British Columbia y de muchos otros países del mundo, geógrafos, cartógrafos, con el proceso de monitorear el tema del oro y establecer reservas a futuro. Nada queda de las fachadas coloniales que alguna vez hubo en Zaruma. En su lugar, siguen en pie más de 200 casas consideradas patrimonio del país, cuya arquitectura data de la época republicana. Las casas patrimoniales que tiene Zaruma son de la época republicana.
Estas casas son hechas en su mayoría de madera de la zona, madera que ya actualmente no existe en grandes cantidades. Hablamos de Guayacán, de Yumbingue, de amarillos, maderas que son altamente resistentes. Hay casas que tienen 110, 115, 120 años y se mantienen todavía en buen estado. Lo que hemos buscado siempre es que la gente las cuide, la gente las proteja. Ha sido difícil llegar a comprender de que este es un patrimonio no solamente de la ciudad, sino de todo el país. Hay casas que son construidas que tienen 3, 4 pisos y solamente el piso superior da al nivel de la calle, ¿no? Cada casa, cada vía de Zaruma tiene su particularidad. Zaruma está llena de escalinatas, de pequeñas callejuelas que llevan a los diferentes barrios de esta ciudad, y caminar realmente es algo hermoso. Como decía, es retrocederse en el tiempo y poder imaginarse cómo pudo haber sido esta ciudad hace 100, 150 años. Imponente se levanta en medio de la plaza el santuario de la Virgen del Carmen, construida también de madera. En el año de 1900 se decide construir la iglesia que tenemos nosotros actualmente. Y toma 12 años reunir los materiales para edificarla. Me refiero a esas maderas como guagüel, sanón, sota, guayacán y amarillo. Los arrieros, ¿no? Tuve el privilegio de entrevistar a 12 arrieros que encontré con vida cuando regresé a vivir acá, y el relato de ellos es de que 2 bueyes traían un palo de 30 metros de largo, que eran traídos desde las riberas del Río Grande, antes del Puyango, hasta Zaruma, y que les tomaba 15 días traer ese palo hasta este sitio donde estamos ubicados ahora. Por eso toma 12 años reunir la madera. Para quienes son ajenos a los sonidos cotidianos de Zaruma, es difícil no dejarse sorprender por la sirena que puntualmente suena 4 veces al día. Su función también está ligada a la minería. La tradición o la costumbre es de que, y esta es la razón, a las 6 de la mañana para que todo el mundo se levante a trabajar, a las 12 del día para el almuerzo, a las 6 de la tarde para la merienda y finalmente a las 10 de la noche para irse a dormir. Cuando uno llega a Zaruma, es sorprendente los aromas que hay aquí. El café lo envuelve todo, ¿no? Antes, en los patios traseros de las casas, siempre la casa del abuelo, la casa de los papás de uno, estaban sus 50 matas de café sembradas en los patios, ¿no? Y eso casi en todas las casas del centro histórico de la ciudad. Luego, extensiones más grandes sí han habido, pero ya en varios aledaños, en recintos de las parroquias, cultivos más extensos de café. Aquí tengo que freír los verdes. ¿Sabe por qué le han puesto tigrillo? Porque contaba mi mami que antes lo hacían con el plátano asado. Entonces cuando es asado sale con unos negritos, por el carbón. Entonces por eso le han puesto tigrillo. Y lo molían con piedra. Entonces ve, ahí sale ya el plátano y aquí lo voy desmenuzando. El tigrillo va acompañado con con cecina de chancho, o puede ir solo. Ya, la cuajada la cojo y la rayo aquí en grande. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener este plato típico porque toda la gente que viene de otro lado primerito viene por el tigrillo. Entonces le pone aquí la carne. Ve. Les invito a toda la gente que nunca han probado el tigrillo que lo vengan a comer aquí en Zaruma. Es un plato tradicional de acá de los zarumeños que consiste en el arroz con más agua de lo normal y sin nada de condimentos, no lleva sal, ni aceite, ni aliño. Y simplemente le llamamos el arroz mote, que le damos el sabor con el queso salado fresco o con la carne salada también. El apanado zarumeño no lleva panadura, simplemente lo hacemos con harina y huevo.
la carne ya una vez cubierta de harina y huevo en el aceite caliente y le ponemos el sobrante del huevito, ahí para que se compacte toda la mezcla. Esta es la consistencia que tiene que tener el arroz ya una vez que está cocido. El queso fresco sarumeño es el que se utiliza para esta receta, que es un poquito más saladito, se hace como ligosito, tipo parmesano. Al principio sí, es la pelea de los papás para darles de comer el arroz mote porque no les gusta, pero al final ya te terminas acostumbrando o no sé, pero ya le coges cariño o te recuerda a casa quizás, que después lo terminas amando y quieres comer el arroz mote. Por supuesto, como todo en Zaruma, también sus artesanías son una réplica de la vida en las minas. La lámpara se compone de 2 cilindros. En el inferior pondremos el carburo y en el cilindro superior ponemos el agua. El carburo es una piedra que al contacto con el agua produce gas. Ponemos el carburo en el cilindro inferior. Aquí vamos a proceder a poner el agua. Vamos a tapar, a verificar que el agua baje en gotas. Y el gas sube interiormente y vamos a encender aquí. Dentro de la mina, a más de alumbrarnos, nos permite con certeza detectar la ausencia de oxígeno. La lámpara se apaga. Esta miniatura, pero funciona 2 horas. Tenemos aquí la lámpara mediana, que funciona 4 horas, y la normal, que funciona 6 horas. Este es el juguetito que no funciona, pero lleva las llaves del vehículo y puede encender el carro, ¿no? En 1990, Zaruma fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador y desde 1998 consta en la lista indicativa de la UNESCO para hacerlo de la humanidad. Una joya que vale la pena visitar, pero sobre todo proteger.